El chofer explotado. Nunca he sido mucho de escribir en foros ni contar mis cosas por internet, pero desde que pasó esto no he vuelto a dormir bien. Me llamo Adrián, tengo 42 años y hasta hace poco era trailero independiente en el norte de México. Siempre fui de los que prefieren la soledad del camino, el ruido del motor y los paisajes que van cambiando con las horas. No tenía jefe directo, pero trabajaba con contratos esporádicos para empresas de transporte que no siempre eran muy claras con los pagos. Era viernes, mediados de octubre, y me encontraba en Mexicali, con el camión recién cargado y listo para salir hacia Tijuana, cruzando La Rumorosa. Ese día me desperté con una sensación rara en el pecho, como si algo fuera a salir mal. Pensé que era el cansancio acumulado o el café barato que había tomado en la pensión. No tenía idea de que estaba a punto de vivir la peor noche de mi vida. Todo empezó cuando me llamaron a las 5:30 a.m. de una empresa con la que ya había trabajado antes, Transportes M. Me ofrecieron un viaje rápido, pero con bonificación si entregaba antes de las 6 de la tarde. Lo único es que el cargamento estaba un poco pasado de peso. «No te preocupes, viejo, nada que no aguante el tráiler», me dijo el coordinador, un tipo al que solo conocía por voz, siempre sonando apurado, como si lo estuvieran correteando. Le pregunté si habían revisado los frenos, porque el camión tenía días sin moverse y La Rumorosa no es cualquier cosa. Me contestó casi burlándose. «Mientras no te duermas al volante, todo bien, y ya sabes, si no llegas antes de las 6, no hay bono». Me ardió el comentario, pero necesitaba el dinero. Tenía 2 meses de renta atrasada y mi hija me había pedido un regalo de cumpleaños que aún no podía comprar. Así que acepté. Salí como a las 7:30. El cielo estaba despejado, pero ese tipo de claridad que se siente hueca, como si el día no tuviera alma. El motor rugía bien, pero al pasar los primeros kilómetros empecé a notar un olor metálico que venía desde abajo. Pensé que era algo del sistema de escape, o tal vez aceite quemado por el sobrepeso. No le di mucha importancia. Encendí el estéreo para distraerme y puse una lista de cumbias viejas, esas que usaba mi papá cuando manejaba en los 90. Me dio algo de nostalgia, pero al mismo tiempo me mantuvo alerta. Ya cuando empecé la subida a La Rumorosa, ese tramo bendito y maldito al mismo tiempo, el clima empezó a cambiar. Un viento seco golpeaba de frente y había momentos en que la carretera se sentía como suspendida en el aire. Es un tramo hermoso, sí, pero también traicionero. Y ese día tenía algo distinto, algo que no puedo explicar. En la cima, paré en un mirador para revisar los frenos. Me bajé y el calor que salía de las ruedas era anormal. Podías olerlo, como si estuvieras friendo metal. El tambor de las llantas traseras estaba tan caliente que podías ver ondas de calor saliendo. Me agaché y traté de tocar el chasis, pero quemaba. Ahí fue cuando empecé a preocuparme de verdad. Llamé al contacto de la empresa y le conté lo que pasaba. Me respondió con un tono impaciente. «Mira, Adrián, ya estás ahí. Si no bajas ya, no llegas a tiempo. Tú sabes cómo manejar. No la cagues». No sé por qué, pero me sentí como si me estuvieran empujando al borde de un abismo. Dudé. Pensé en regresar, pero ya llevaba horas invertidas y necesitaba ese maldito bono. Respiré hondo, subí al camión, recé lo poco que me acordaba del Padre Nuestro y empecé la bajada. La bajada fue un martirio desde el primer momento. Los frenos ya no respondían como deberían, a pesar de que estaba pisando con cuidado. El camión iba perdiendo velocidad en cada curva y el peso extra me estaba empujando hacia adelante. Los pedales parecían cada vez más duros. A medida que bajaba, todo a mi alrededor se volvía una especie de niebla opaca. No estaba tan oscuro, pero esa luz era extraña, como si todo estuviera rodeado por un velo gris. Intentaba frenar de nuevo y nada.
Solo oía el sonido de las llantas chirriando sobre el asfalto, una agonía que me perforaba los oídos. Pensé que podía detenerme en algún lado, tal vez en una zona de descanso que sabía que estaba más abajo, pero no podía. Cada segundo me arrastraba más rápido hacia lo inevitable. Cuando ya no pude frenar más, vi de reojo el muro de contención que venía hacia mí. No había tiempo de nada. Solo escuchaba mi respiración acelerada. Fue un golpe seco, profundo, como si el mundo se hubiera detenido. No me acuerdo de mucho después del impacto, solo recuerdo haber despertado con el cuerpo molido, la cabeza doliendo de manera insoportable y el sonido de sirenas cercanas. En ese momento no entendía qué había pasado. Solo sabía que estaba vivo, o al menos eso parecía. Me arrastré un poco hasta la puerta del camión, mientras veía el humo salir del motor y sentía el dolor de cada hueso en mi cuerpo. No pude hacer más que esperar a que alguien llegara, o eso creí. La empresa me llamó mientras los paramédicos me revisaban, pero no me ofrecieron ayuda, solo una acusación. Estás despedido y además te vas a hacer responsable del daño al camión. El hospital me dejó peor que el accidente. Me revisaron y aunque los médicos decían que no era nada grave, la cantidad de moretones y el dolor en mi espalda me hicieron sentir como si estuviera a punto de quebrarme por completo. Pasé una noche en observación y al otro día, cuando ya me había recuperado un poco, me sentí completamente desorientado. No sabía qué iba a hacer. La empresa me despidió en el acto, sin preguntas, y cuando traté de presentar una denuncia por lo que había sucedido, me dijeron que no valía la pena. Ya no trabajas ahí, me dijeron con un tono que no dejaba espacio para discusión. No había ni siquiera un acta levantada sobre el accidente. Las autoridades locales, en lugar de ayudarme, me ignoraron por completo. Te metiste en un problema, pero ahora eres un ex trabajador. No te vamos a hacer favores, me dijeron un par de policías mientras me empujaban fuera de la estación. Me quedé parado en la calle, sintiéndome como un completo idiota. La sensación de injusticia me golpeó como una ola, pero aún así, algo en mi interior me decía que había algo más detrás de todo esto. La empresa no podía simplemente deshacerse de mí sin consecuencias. Así que, aunque me dolía el cuerpo y la cabeza me daba vueltas, decidí seguir buscando respuestas. Fui hasta el sitio del accidente para ver si podía encontrar algo que me ayudara a entender qué había pasado. Pero el lugar estaba cerrado, como si todo hubiera sido borrado de la memoria de la ciudad. Ni rastro del camión, ni del impacto. Lo único que encontré fue una extraña figura parada a lo lejos, observando. No podía ver bien quién era, pero cuando traté de acercarme, la figura desapareció. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Volví a casa con las manos vacías. No podía creer lo que estaba pasando. El golpe al camión había sido brutal, pero las autoridades no querían saber nada de mi versión. Y la empresa ni siquiera se dignó a darme una explicación más allá de que había sido mi culpa. Pasaron los días y empecé a recibir cartas de los abogados de la compañía exigiendo que pagara por el daño al tráiler, que reparara el equipo. Estaba en una espiral de desesperación, pero no me rendí. Decidí moverme por mi cuenta. Había algo que no encajaba, algo que no me dejaba tranquilo. Busqué el contacto de otros traileros que pudieran haber estado en la zona el mismo día y empecé a preguntar. Fue uno de ellos, un viejo amigo llamado Javier, quien me dio una pista. Lo que pasó ese día no fue normal, Adrián. No eras el único con problemas en La Rumorosa, me dijo con voz grave. Hubo más accidentes, pero nadie habla de ellos, ¿entiendes? Sentí un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. ¿Por qué nadie había dicho nada sobre otros accidentes? ¿Por qué la gente prefería callar? Esa misma noche no pude dormir. Algo me decía que todo estaba conectado. Fui a una vieja estación de servicio que quedaba en la ruta en medio de la bajada.
Era un lugar apartado, poco transitado, pero allí había algo que siempre me había parecido raro. El propietario del lugar, un hombre extraño llamado Abel, siempre tenía historias extrañas sobre la Rumorosa. Había escuchado rumores sobre accidentes no reportados y una especie de maldición sobre ese tramo de carretera. De hecho, recordé que una vez me había dicho algo muy inquietante. La Rumorosa no olvida, y no todos los accidentes se quedan ahí. Lo que pasó esa noche mientras lo entrevistaba fue aún más desconcertante. Abel me miró con esos ojos apagados, como si ya supiera lo que yo iba a preguntar. Si tienes suerte, Adrián, nunca descubrirás todo lo que pasó ese día. Hay cosas que no deben saberse, murmuró mientras limpiaba un vaso en el bar, evitando mirarme directamente a los ojos. No pude dormir esa noche. La sensación de que algo estaba fuera de lugar me envolvía cada vez más. Decidí volver a la Rumorosa, pero esta vez lo hice de madrugada, cuando no había tráfico y las sombras parecían alargarse más de lo normal. Al llegar al lugar donde me había estrellado, el impacto ya no se sentía tan cercano, pero algo seguía pesado en el aire, como si la carretera misma estuviera esperando que yo entendiera algo que no lograba ver. Decidí recorrer la zona y al caminar encontré algo que me heló la sangre, un trozo de metal, un pedazo de lo que parecía ser parte de mi camión, pero mucho más oxidado y deteriorado que cualquier cosa que recordara haber visto. Lo levanté con cautela, y fue entonces que noté algo aún más raro, un símbolo grabado en él. Era un triángulo con una línea en el centro, algo que nunca había visto. Era como si algo o alguien hubiese querido asegurarse de que recordara todo lo que había pasado, incluso si no quería. De repente, una risa lejana, casi imperceptible, me hizo voltear. No había nadie, pero sentí que algo me observaba. No entendí todo lo que pasó, y aún hoy no sé si mi mente me jugó una mala pasada, si estaba demasiado cansado o si realmente hubo algo extraño en esa bajada. No volví a trabajar como trailero después de ese día. Perdí la licencia, la empresa me abandonó y los recuerdos de esa noche me persiguen a menudo. Lo que sé con certeza es que algo no estuvo bien ese día. Y por más que lo intente, no puedo sacar de mi cabeza esa sensación extraña de que, en algún lugar, alguien o algo me está esperando. Quizás nunca lo sabré, pero si hay algo que puedo recomendarte es que si alguna vez te toca atravesar la Rumorosa, no ignores las señales, por más pequeñas o absurdas que parezcan. Porque hay cosas que no siempre se deben descubrir. El repartidor asaltado. Era una noche tranquila, típica para mí. Luis, repartidor de paquetería, y como de costumbre, tomando mi camioneta para hacer entregas nocturnas. Aquel día había tenido un largo turno y, como siempre, buscaba la manera de acelerar mi recorrido. Conozco la Rumorosa como la palma de mi mano, así que decidí tomar un atajo que me recomendaron unos compañeros, desviarme por una carretera secundaria que, según ellos, me ahorraría al menos una hora. No me asustó la oscuridad ni la quietud del lugar. Estaba acostumbrado a esas rutas solitarias y, sinceramente, me gustaba la tranquilidad que venía con ellas. Solo yo, mi camioneta, el motor rugiendo suavemente y las luces de la carretera que iban quedando atrás. Pero esa noche todo cambió. Al girar en una curva cerrada, vi a lo lejos un par de luces que se acercaban rápidamente, seguidas de una señal luminosa, un retén improvisado. No me pareció nada raro al principio. A veces había controles de seguridad en esa zona, pero algo en mi estómago me dijo que no todo estaba bien. Al acercarme, un hombre con uniforme militar se me acercó y, sin mediar palabra, me ordenó que detuviera la camioneta. Lo hice, pero algo no estaba bien. En lo lejos vi más figuras, todas con la misma vestimenta. No me parecían oficiales de la Guardia Nacional, y aunque no tenía la certeza, algo en sus gestos me puso alerta. Mientras uno de ellos revisaba los papeles de la camioneta, otro comenzó a inspeccionar la carga.
Me pidió el celular y aunque dudé un momento se lo entregué. Mi mente ya estaba corriendo a 1000 por hora. ¿Qué está pasando aquí?, me preguntaba. Luego uno de ellos, con una voz baja y cortante, me dijo que me quedara tranquilo, que era un procedimiento de rutina, pero no lo era. Sentí la mirada de todos ellos en mi cuello, como si estuviera rodeado, y de repente su actitud cambió. Me pidieron las llaves de la camioneta y mi corazón se aceleró. No era normal que un simple retén tomara tantos riesgos, y algo en mi interior me dijo que estaba a punto de ser parte de algo mucho más grande. La situación fue empeorando de manera tan sutil que no me di cuenta hasta que ya estaba completamente atrapado. Los oficiales no se movían con la misma calma que los guardias nacionales a los que había visto en otras ocasiones. El tipo que me pidió las llaves de la camioneta no me las devolvía, y mientras tanto, 2 de los otros revisaban la carga con una concentración que ya no me parecía tan casual. Sentí que me observaban de una manera extraña, como si estuvieran esperando algo. Mi mente trataba de encontrar explicaciones lógicas. ¿Serían delincuentes disfrazados de oficiales? Pero, ¿por qué no me habían hecho preguntas o requisado de forma agresiva? Me parecía que todo estaba demasiado calculado. En ese instante, cuando me dieron el permiso para irme, noté que ya no tenía el celular ni las llaves, y la camioneta parecía estar vacía. Algo faltaba en las cajas que transportaba, aunque no podía asegurar qué. Mi estómago se revolvió, pero mi impulso fue arrancar el motor y salir de allí lo más rápido posible. La carretera oscura me pareció aún más solitaria cuando volví a ponerla en marcha, y la sensación de estar siendo seguido me empezó a consumir. Con la adrenalina al tope, me dirigí hacia la estación de la Guardia Nacional más cercana. Sabía que allí, al menos, podría aclarar lo sucedido. Estaba preocupado y confundido, por lo que no dejé de pensar en todo lo que había pasado en ese retén. ¿Cómo era posible que no me hubiera dado cuenta de lo raro que era todo? Al llegar a la estación, me acerqué a un oficial y le expliqué lo que había sucedido. Con una mirada incrédula, el tipo me respondió que no había ningún operativo en esa zona esa noche. No podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo no iban a tener operativo? Había sido detenido por alguien que se hacía pasar por un oficial. Estaba furioso, pero más que nada, asustado. En ese momento no sabía si había sido víctima de un secuestro o de un robo bien planeado. Me sentí completamente vulnerable y expuesto. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Cómo sabían mi ruta? ¿Quién había filtrado mi información? Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando volví a la empresa no tardé en darme cuenta de que algo no cuadraba. La empresa, en vez de apoyarme, me despidió de inmediato por exposición innecesaria a un peligro que supuestamente no tenía que haber enfrentado. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Quién me había traicionado? Estaba tan confundido que no sabía si estaba viviendo una pesadilla o si mi instinto me había jugado una mala pasada. En los días siguientes pasaba horas pensando en lo que había sucedido, tratando de encontrar alguna pista que me indicara quién podía estar detrás de todo eso. La sensación de traición me comía por dentro. Recuerdo que, al irme de la empresa, me miraban como si yo fuera el culpable de todo. Nadie parecía interesado en saber la verdad, ni en averiguar quién podría haber filtrado mi ruta. Simplemente me deseaban suerte y me echaban a la calle como si fuera un problema del que ya no querían ocuparse. Estaba completamente solo, sin trabajo, y con la incertidumbre de saber que alguien sabía más de mi vida de lo que debía. Cada vez que pasaba cerca de la oficina o de la estación de policía, sentía que alguien me observaba. No podía quitarme la sensación de estar siendo vigilado, como si los mismos tipos del retén ahora estuvieran acechándome en las sombras. Una semana después, algo extraño sucedió. Estaba en mi departamento mirando por la ventana cuando vi un coche estacionarse frente al edificio. No era la primera vez que veía un coche ahí,
pero esta vez algo me pareció distinto. El vehículo se quedó quieto durante unos minutos, hasta que noté que uno de los ocupantes me miraba directamente, como si me estuviera esperando. Mi corazón comenzó a latir rápido. Era la misma sensación que había tenido esa noche en la carretera, como si estuviera siendo acechado, pero esta vez estaba en casa, en un lugar donde debía sentirme seguro. Decidí salir a la calle para ver si lograba ver algo más. Pero cuando llegué a la entrada, el coche arrancó y se fue de inmediato. La sospecha de que algo raro estaba pasando no me abandonaba. Algo me decía que los tipos del retén no habían terminado conmigo, y así, poco a poco, las piezas empezaron a encajar. La pregunta era, ¿quién estaba detrás de todo eso? ¿Era la empresa? ¿Alguien más? Esa sensación de inseguridad me estaba carcomiendo desde adentro y sabía que no iba a descansar hasta descubrir la verdad. Los días siguientes fueron una mezcla de angustia y paranoia. Cada vez que salía, me sentía observado. No importaba si estaba en la tienda, en el parque o en mi casa, la sensación de ser seguido nunca se iba. Recuerdo una tarde en particular, cuando estaba comprando unas cosas en el supermercado y vi a un tipo en la fila de atrás. No era nadie que reconociera, pero tenía esa mirada que me ponía los pelos de punta. Cada vez que me movía, sentía que él también lo hacía. Me seguía por los pasillos, como si estuviera esperando algo. Mi respiración se volvía más pesada y mi cuerpo se tensaba sin control. Decidí que no podía seguir así, que necesitaba hacer algo para saber qué estaba pasando. Así que, esa misma noche, después de cenar, salí a caminar por el barrio, algo que nunca había hecho a esa hora. Estaba decidido a enfrentar mis miedos, aunque no sabía si eso sería lo más inteligente. Me sentía como si estuviera viviendo una película de suspenso, y la sensación de que algo terrible estaba por suceder era innegable. Esa noche, mientras caminaba por la calle, noté algo peculiar. Un coche oscuro estacionado cerca de la esquina parecía estar esperándome. Al principio pensé que era una coincidencia, pero luego vi que las luces del vehículo parpadearon brevemente, como si me estuvieran señalando. Mi instinto me dijo que no debía acercarme, pero la curiosidad me empujó a hacerlo. Caminé lentamente hacia el coche, con los nervios a flor de piel, y cuando estuve a un par de metros de distancia, vi algo que me heló la sangre. En el asiento delantero había un teléfono móvil, y en la pantalla brillaba una foto mía. Era una foto reciente, tomada en mi lugar de trabajo, justo antes de que me despidieran. Me quedé helado. ¿Cómo sabían sobre esa foto? ¿Quién estaba tan cerca de mí para obtenerla? El miedo se apoderó de mí y todo el coraje que había acumulado se desvaneció en un instante. Corrí de vuelta a mi departamento con la sensación de que el riesgo de haberme enfrentado a aquello había sido un error. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. La imagen del teléfono con mi foto en la pantalla me perseguía, y la sensación de estar completamente atrapado me aplastaba. Ya no podía ignorar que algo mucho más grande que un simple robo estaba sucediendo. Sentí que había sido marcado, que alguien sabía más de mí de lo que yo mismo sabía. El miedo se apoderaba de cada pensamiento que tenía. Cada vez que me movía por la ciudad, me sentía como si estuviera siendo vigilado. Comencé a desconfiar de todo y de todos, incluso de mis amigos más cercanos. ¿Podría haber alguien en mi círculo cercano que estuviera involucrado en todo esto? ¿La empresa? Quizás sí. Tal vez alguien dentro de mi trabajo sabía demasiado sobre mi ruta y decidió vender esa información. Las piezas del rompecabezas se me escapaban y no encontraba cómo conectarlas. Pensé en ir a la policía nuevamente, pero luego recordé lo que me dijeron en la estación. No había operativo esa noche en La Rumorosa. Nadie me había creído entonces. ¿Por qué lo harían ahora? Lo que pasó después fue aún más extraño. Un par de semanas después de aquel incidente, me encontraba en un café local, tratando de distraerme.
Pensé que al menos debía intentar llevar una vida normal, aunque el miedo ya era parte de mi rutina diaria. Mientras me sentaba, observando a la gente pasar, me encontré con alguien que nunca pensé volvería a ver. Un tipo que había estado en el retén, uno de los que me había pedido las llaves de la camioneta. Al principio pensé que era una ilusión, pero no. Ahí estaba, sentado en la mesa del lado, mirando fijamente su celular. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No pude evitar sentir que me estaba observando, como si esperara que lo reconociera. No me atrevía a acercarme ni a mirarlo directamente, pero no podía dejar de observarlo de reojo. La angustia volvió a subir por mi garganta. ¿Qué hacía ese tipo en un café normal, tan lejos de la rumorosa? Algo no cuadraba, y esa mirada me sentía atrapado de nuevo, como si estuviera al borde de algo que no podía entender. Pasaron varias horas antes de que decidiera irme del café. No podía quitarme de la cabeza la presencia de ese tipo. Sentía como si estuviera al acecho, esperando algo. Cada vez que miraba hacia su dirección, él parecía estar observando el celular, pero sus ojos nunca dejaban de moverse en mi dirección, solo un poco disimulados. Al salir, miré alrededor varias veces para asegurarme de que no me seguía. Pero algo me dijo que no importaba si lo veía o no, yo ya no estaba seguro de nada. Esa sensación de estar siendo vigilado se había vuelto tan constante que ya no sabía distinguir la paranoia de la realidad. En mi cabeza todo parecía entrelazarse en una telaraña de dudas. ¿Y si en verdad estaba siendo observado? ¿Y si las personas que parecían conocidas no lo eran en absoluto? Estaba comenzando a perder la cordura, pero a la vez no podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido desde el retén. Algo mucho más grande que un simple robo o asalto estaba sucediendo, y yo no estaba preparado para enfrentar lo que estaba por venir. Esa misma noche, al regresar a mi departamento, algo cambió, algo que no esperaba. Vi que había una carta bajo la puerta. Pensé que podría ser alguna notificación más, pero al leerla sentí que el suelo se me desmoronaba. La carta era anónima, pero estaba dirigida a mí, y en ella decía lo siguiente: deja de buscar, ya sabes demasiado. Al principio no entendí qué significaba. ¿De qué estaban hablando? ¿Cómo sabían que había comenzado a investigar? El miedo se convirtió en pánico. No podía dejar de temblar, pero mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Quiénes eran estas personas que sabían más de mí que yo mismo? Durante semanas había sentido que había algo detrás de todo esto, pero ahora estaba claro que estaba en medio de algo mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. Decidí que lo mejor sería alejarme, desaparecer por un tiempo. Necesitaba salir de la ciudad, salir de ese círculo que me estaba asfixiando. La carta me dejó en un estado de paranoia total. Ya no podía confiar en nada, ni en mí mismo. No sabía si las personas que me rodeaban estaban involucradas o si simplemente me había dejado llevar por mi propia mente. Decidí que debía tomar una decisión drástica. Al día siguiente, empaqué algunas cosas y me fui sin hacer ruido, sin contarle a nadie. Dejé mi departamento, dejé la ciudad. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme allí. Me instalé en un pequeño pueblo alejado de todo, buscando paz, buscando desaparecer. Pero lo que no sabía era que, a pesar de la distancia, no podía escapar de la sensación de que aún me seguían. Cada vez que me cruzaba con alguien, sentía que sus ojos me seguían, que estaban al tanto de cada uno de mis movimientos. Era como si mi vida hubiera quedado marcada, como si hubiese sido marcado de alguna manera por algo mucho más grande y oscuro. Pasaron meses sin que yo tuviera una respuesta concreta. Nadie me contactó ni me volvió a amenazar. Pero el miedo seguía siendo una sombra constante, acechando detrás de cada esquina. A veces me preguntaba si todo había sido producto de mi paranoia o si realmente había algo detrás de todo esto. Quizás nunca lo sabré. Lo único que sabía con certeza era que, desde esa noche en la rumorosa,
Mi vida había cambiado para siempre. La sensación de estar observando mi espalda nunca se fue, y lo peor era no saber si el peligro había pasado o si aún estaba esperando en algún rincón oscuro, listo para aparecer de nuevo. El misterio quedó ahí, colgando en el aire, como una sombra imposible de desvanecer.